Hoy se conmemora el Domingo de Ramos, pues recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Donde el pueblo judío, pensando que Jesús entraba para tomar las armas y convertirse en el líder que los iba a liberar de la opresión de los romanos, pensaban que iba a levantar un ejército de hombres y pelear contra ellos, pero no fue así. Efectivamente Jesús vino a liberar, efectivamente Jesús vino a quitar la opresión, pero no de forma física o humana, sino de forma espiritual. Y sí, vino a traer libertad, pero lo hizo en obediencia al Padre Celestial y lo hizo porque Él lo deseaba de esa manera. Y no fue levantarse en armas, sino ir a la cruz, a sufrir por ti, por mí, a cargar nuestros pecados y a traernos libertad, porque ese es el efecto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo debería hablar un poco quizás más de esto, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. He estado diciendo desde la semana pasada que vamos a tener nuestro culto de celebración de Semana Santa el viernes a las 6 de la tarde aquí. Y desde la semana pasada le dije, vaya preparando su corazón para poder venir al culto, para recordar el sacrificio de Jesús, pero también para participar de la cena del Señor. Prepare su corazón, le dije. Y creo que tenemos que ir preparándonos para esta celebración y para nuestra participación en la mesa del Señor. Y cuando digo que tenemos que irnos preparando, significa que cada vez que recordamos y reflexionamos sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es una buena oportunidad para ponernos a cuentas con Él, para de esa manera limpiar nuestro corazón y disfrutar de los beneficios que trae como consecuencia ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Corintios 11:26, que nos habla precisamente de la celebración de la Santa Cena, previo a lo que Jesús iba a pasar o a vivir en las siguientes horas. Y 1 Corintios 11:26, en esta ocasión Jesús les dice así a todos sus discípulos: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que cada vez que participamos en la cena del Señor, anunciamos su muerte o recordamos su muerte, pero también recordamos que un día Cristo volverá. Amén. Es por eso que debemos constantemente prepararnos para la venida del Señor, porque no sabemos cuándo va a suceder. No hay un día específico, solamente el Padre sabe cuándo. Pero de que Cristo va a venir, va a regresar para llevarnos a todos sus hijos con Él y vivir con Él para siempre. Pero ¿cómo tenemos que prepararnos constantemente? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, y lo digo que debemos hacerlo continuamente, es confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Mire, Jesús estuvo
en diferentes lugares antes de entrar a Jerusalén predicando las buenas nuevas de salvación, predicando el Evangelio, pero también predicando acerca del arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente Dios nos pide que hagamos, que confesemos nuestros pecados delante de Dios y que nos arrepintamos, reconociendo nuestra condición de pecadores. Pero no solamente eso, sino algo también muy importante: estar dispuestos a un cambio de vida, estar dispuestos a que Dios nos limpie nuestros pecados, pero que tengamos un cambio, una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida. Y mire, quiero que vayamos ahora al Salmo 51, versículo 1, un salmo escrito por David, donde David está pidiendo algo a Dios. Y mire lo que dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. En esta declaración, David estaba reconociendo una verdad en nuestra vida. Él estaba diciendo: Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento de haber pecado, te pido que me perdones y que tengas piedad y misericordia, conforme dice a lo inmenso de tu compasión. Y lo que David le estaba diciendo, aparte de arrepentirse de sus pecados a Dios, prácticamente le estaba diciendo: Señor, me arrepiento, perdóname, reconozco que te he fallado, pero dame otra oportunidad. ¿Para qué? Para cambiar, para ser diferente, para dejar a un lado los pecados pasados y hacer lo que agrada a tu corazón. Dame otra oportunidad de cambiar. Porque Dios, hermanos, requiere que nosotros cambiemos, no solamente que confesemos nuestros pecados, no solamente que nos arrepintamos, sino que todo esto traiga como consecuencia que haya un cambio en nuestra vida, para no hacer lo mismo de siempre, para no caer en un círculo vicioso de pecar, arrepentirse, volver a pecar, volver a arrepentirse, siempre de lo mismo. Dios quiere que tengamos un cambio. Y David en este momento está reconociendo su transgresión, lo que significa que ha habido una rebelión contra la ley de Dios. Y es que déjeme decirle que Dios ha dado sus leyes, sus mandamientos, porque si Dios no nos hubiera dado una ley, entonces no hubiera transgresión. Por lo que entonces podemos decir que el cambio en nuestra vida comienza con Dios, porque ha establecido un estándar de justicia que muchas veces nosotros, en vez de obedecer, violamos la ley de Dios, transgredimos sus mandamientos, nos rebelamos contra la ley del Señor. Y es que muchas veces nos perdemos en nuestros pecados por completo. Es por eso que la Biblia en muchas partes nos llama ciegos, porque no alcanzamos a mirar la magnitud de nuestras faltas, la magnitud de nuestra desobediencia y la magnitud de nuestros pecados.
Solamente en determinados casos y por la gracia de Dios es que podemos mirar nuestros errores, es que podemos darnos cuenta de nuestros pecados, pero es por la gracia de Dios. Porque la mayoría de la gente peca y no reconoce su pecado. La mayoría de la gente peca y no alcanza a ver la magnitud de sus pecados o el efecto de sus pecados. Y hermanos, es por la gracia de Dios que en un momento dado nosotros podemos mirar nuestros propios pecados. Sin embargo, debido a la dureza del corazón y a una actitud egoísta, ignoramos lo que Dios nos ha revelado. Y luego hay momentos en que vemos nuestra transgresión, hay momentos en que sí alcanzamos a ver que hemos pecado, pero queremos justificarnos. Queremos traer una legítima defensa por lo que hemos hecho. Decimos, bueno, sí, he pecado, pero lo hice porque, o sí, me vi obligado a hacer esto indebido porque me obligaron a hacerlo, o porque fulano tiene la culpa, o porque no me quedó de otra. Y siempre queremos tener una justificación a nuestras transgresiones, a los mandamientos de Dios. O muchas veces los minimizamos nuestros pecados o no le damos tanta importancia. Sí, bueno, sí hice algo malo, pero pues fue un pecado pequeño, no es para tanto, no es tan grave, no puede traer tantas consecuencias. O simplemente los ignoramos o no les damos la importancia. Y es aquí, hermanos, donde necesitamos la ayuda de Dios. Es aquí donde necesitamos que Dios intervenga para ayudarnos. Mire, aquí en este Salmo 51, David se da cuenta, ve su transgresión. Él no la pasa por alto, tampoco la minimiza. Él está afligido por su rebelión y por eso clama ayuda. Y mire, si usted y yo estuviéramos más conmovidos cada vez que pecamos, seguramente será el inicio de un cambio en nuestra vida, de una transformación en nuestra vida. Si cada vez que nosotros cometemos algo en contra de los mandamientos de Dios, si cada vez que nosotros cometemos algún pecado, nuestro corazón se conmoviera de tal manera que hubiera dolor por haberle fallado a Dios, hubiera tristeza porque hemos hecho algo en contra de la voluntad de Dios, si nuestro corazón realmente fuera conmovido de esa manera, yo le aseguro que dejaríamos de pecar, nos arrepentiríamos y hubiera un cambio en nuestra forma de hacer las cosas. Pero hay algo más que quiero decir acerca del cambio. Aún con todo eso, y debido a quién es Dios, nos da tiempo para cambiar. Dios nos da una oportunidad para cambiar. Mire, aun cuando David vio su transgresión, si Dios no hubiera sido firme en su amor y en su grande misericordia, en vez de escribir un salmo como este, él hubiera escrito su obituario. Es decir, anteriormente hasta en los periódicos se publicaban los obituarios, ahora ya no se acostumbra tanto, pero se resumía todo lo que había sido la vida de esta persona hasta su muerte. Y no hubiera sido un salmo de clamor a Dios por su perdón y una oportunidad
que David estaba pidiendo para tener un cambio en su vida. Mire, Dios nunca pasa por alto ningún pecado. Tampoco lo ignora, no lo minimiza. Pero aún en lugar de responder Dios con ira, poniendo fin a la vida del pecador, lo que Dios hace es mirar hacia abajo y ver la sangre de su Hijo Jesucristo anulando todo acto de pecado. Y David lo sabe, y él tiene la confianza entonces de venir delante de Dios y confesar su pecado, porque sabe perfectamente que Dios es el único que los puede borrar totalmente. Y hoy, hermano, yo quiero instarle, exhortarle a ser una persona que confiese sus pecados delante de Dios. El cambio personal que necesitamos solamente puede comenzar después de venir delante de Dios y confesar. De manera que debemos de confesar que somos pecadores, reconocerlo. No argumentar nada en nuestra defensa, sino reconocer nuestra condición delante de Dios. No minimizar, no ignorar nuestros pecados, confesarlos delante de Dios. Y no es que Dios no los conozca, Él conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, Él sabe perfectamente lo que hacemos, pero lo que Él quiere es que tengamos un acto de humildad y de reconocimiento de nuestra condición y lo confesemos delante de Él, sin miedo, sin temor, confiando en que Dios nos perdonará, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz es capaz, tiene el poder suficiente para borrar cualquier pecado que sea. Por lo tanto, hermanos, es cierto que el cambio comienza con Dios. Él es el único que es perfecto, pero también espera que tú y yo tengamos un cambio en nuestra vida. Él es firme en su amor y grande en misericordia. Y cuando tropiezas y cuando luchas contra el pecado y vienes arrepentido delante de Él tiene misericordia de ti. Porque tenemos un Dios de misericordia. Y cada vez que el Espíritu Santo abre los ojos del corazón para ver nuestro pecado, el Espíritu Santo nos hace reflexionar acerca de nuestra condición. Y algo que es muy útil es venir a las Escrituras para meditar lo que Dios habla acerca del pecado. Y una de las Escrituras más convenientes es ir a Primera de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante, que dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Mire, aquí en esta parte descubrimos algunas verdades importantes que usted y yo debemos de saber. Cada vez que aceptablemente confesamos nuestros pecados a Dios, esto nos hace reflexionar sobre lo que es el pecado, pero también sobre lo que es la gracia, el perdón y la suficiencia de Cristo y de su obra de sacrificio que Él hizo ahí en la cruz por ti y por mí. Miren lo que pasa cuando confesamos nuestro pecado. Cuando venimos delante de Dios y abrimos nuestra boca y reconocemos que somos pecadores y lo confesamos, reconocemos, fíjese, no solamente nuestros pecados, sino también nuestra naturaleza pecaminosa. Y debemos entender algo. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pareciera un juego de palabras. Tú y yo no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque traemos una naturaleza de pecado que hemos venido arrastrando desde el inicio de los tiempos a través de la transgresión y del pecado de Adán y Eva. Por eso nuestro pecado está directamente ligado a esa conexión con Adán. Y si alguna vez llegamos al punto de creer que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque sabe una cosa, a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no le vamos a poder ocultar nada. Él conoce perfectamente todo lo que somos y todo lo que hacemos. Negar que somos pecadores o negar la culpa acerca de nuestros pecados es negar a Dios, es negar su verdad, y por lo tanto estamos admitiendo que Dios no está con nosotros, Dios no está en nuestro corazón. Mire, cuando hablamos de confesar, es estar totalmente de acuerdo con Dios de que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros motivos, nuestras actitudes o cualquier combinación de todas estas cosas no están a la altura de la gloria de Dios. Es decir, estar de acuerdo con Dios de que su juicio relativo a nuestros pecados es correcto. Y cuando reconocemos que Dios está en lo correcto, entonces logramos que la fidelidad y la justicia de Dios van a obrar en nosotros.
Cuando estamos de acuerdo con Dios en cuanto a nuestros pecados, entonces Él actúa de acuerdo a sus promesas. Porque cuando perdona, Dios manifiesta que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando Dios nos perdona, cuando confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, entonces nos libera de la deuda y no tenemos condenación. Acuérdense lo que dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Cuando Dios perdona nuestra deuda, entonces somos libres de toda condenación. Y perdonar significa que dejamos ir nuestros pecados, pero no solamente nosotros los dejamos ir, sino que Dios no los retiene tampoco como una ofensa contra Él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos ir todos nuestros pecados, Dios los recibe, pero no los retiene para seguirnos condenando, sino que también los deja ir y nos libera. Hay libertad cuando hay perdón de parte de Dios. Dios ya no decide condenarnos o pretende condenarnos, porque ya ha castigado a su Hijo, que nos ha demostrado su increíble amor por nosotros cuando decidió ir a morir en nuestro lugar. Como hemos dicho, Jesús fue voluntariamente a la cruz. Algunos han dicho, y Jesús no se bajó de la cruz por amor. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, por obediencia al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Así es que Dios lava nuestra conciencia, limpia nuestro corazón pecaminoso, nos da una manera fresca a través de la sangre de Jesucristo de ser libres. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo y su sangre y la sangre de Jesús fue derramada una vez y para siempre. Cada año en estas épocas recordamos el sacrificio de Jesús. Pero eso no quiere decir que cada año Jesús tenga que morir y derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Él ya lo hizo una sola vez y fue para siempre. Amén. Pero cuando obstinadamente nos negamos a humillarnos y estar de acuerdo con Él, entonces le hacemos mentiroso. Por lo tanto, tratar honestamente con nuestro pecado delante de Dios es una de las evidencias, o se convierte en una de las evidencias de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, que ahora somos creyentes regenerados. Y dice la palabra que acabamos de leer que si confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos, Él se convierte en nuestro abogado, defensor. Jesús entonces se acerca a nosotros para ser nuestro justo abogado delante del Padre. Y mire, el perdón
viene a través de Jesús. Él nos defiende, Él intercede, Él se convierte en nuestro abogado en ese juicio que Dios trae contra el pecado y contra el pecador que no se arrepiente. Hace ratito uno de los pequeñitos que terminaron su escuelita declaró un versículo: porque la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio. La paga del pecado es la muerte. Pero no se queda ahí. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ante un juicio de parte de Dios sobre el pecador, Jesucristo se convierte en el abogado defensor. Y mire, yo no sé, yo creo que todos en algún momento ya saben esto. En el juicio hay que presentar pruebas. Si tú eres inocente, tu abogado tiene que presentar pruebas de tu inocencia. En todos los juicios hay que presentar pruebas ante el juez. Y llega un momento, hermanos, en que Jesús, convirtiéndose en ese abogado defensor, se presenta delante del juez, de su Padre, y pide que nos declare inocentes. Y cuando Dios le dice, preséntame las pruebas, Jesucristo se acerca, nuestro abogado se acerca delante del juez y le presenta sus manos y sus pies y presenta las heridas que sufrió como pago de nuestro pecado. Así es que cuando el juez le dice, a ver, demuéstrame que este hombre o esta mujer es inocente, Jesús le dice, yo ya he pagado por esa persona. Él ya no merece ser condenado porque aquí están las pruebas. Yo di mi vida por esa persona, di mi vida por la humanidad. Y aquí están mis heridas, que son la prueba de que yo tomé su lugar y pagué todo para que esa persona no fuera más condenada. Y cuando Jesús hace eso, nosotros descansamos en la suficiencia asombrosa de la sangre de Cristo. Cada vez que tú y yo correctamente estamos de acuerdo con Dios en cuanto a la exactitud de su evaluación de nuestro pecado, cuando Jesús nos defiende delante del juez, nuestra alma encuentra descanso. Somos libres. Ya no traemos encima el peso de la condenación por nuestros pecados, porque Jesús ya ha satisfecho delante del juez todas las demandas de justicia. Y de esa manera Jesús absorbe la ira de Dios contra el pecador. De la misma manera también testificamos que el sacrificio de Jesús en la cruz es más que suficiente para pagar por los pecados
de cada persona que haya existido, que exista o que existirá en el futuro. Porque el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, tiene poder para liberarnos del pecado, para borrar nuestros pecados, hoy, mañana y siempre. Y mire, quiero terminar con esto. Hay un relato ahí en Lucas 17, versículos 3 y 4, que viene a colación con lo que estamos hablando. Jesús dice ahí: si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónale. Aquí Jesús nos está enseñando que el arrepentimiento continuo es la base para el perdón y la restauración de cada uno de nosotros. Y de esta manera poder continuar con la comunión con los demás creyentes. La confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento continuo prepara nuestro corazón para la venida de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si viene contra ti 7 veces al día y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y cuando hacemos esto, estamos agradando el corazón de Dios, estamos dando pasos firmes a hacer su voluntad y a vivir libres de toda condenación. Dios nos ha perdonado a través del sacrificio de Jesús y nos seguirá perdonando cuando vengamos delante de Él con un corazón verdaderamente arrepentido, y nos va a dar la oportunidad de tener un cambio en nuestra vida. Porque ese es el deseo del corazón de Dios, hermano, que tú y yo seamos transformados, que tú y yo seamos cambiados, que seamos hechos completamente una nueva persona, que dejemos atrás nuestros pecados y vivamos la vida como Él la diseñó para cada uno de nosotros. Cuando tú y yo venimos delante del Señor y abrimos nuestra boca para confesar nuestros pecados, el corazón de Dios se agrada y Él está siempre dispuesto a perdonar. Pero nos pide que también nosotros perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han ofendido. Dios quiere que ese perdón que Él trae a nuestra vida también se extienda hacia los demás para poder estar en paz y para tener comunión unos con otros. Y de esa manera también, cada vez que en estas épocas recordemos el sacrificio de Cristo,
vengamos antes a la mesa del Señor y participemos con Él de lo que Él tiene para nosotros.